Gracias por recibirnos, Darío Mancilla, encargado del turismo de aquí de Villa Concepción del Tío. En este momento nos encontramos en las oficinas del Archivo Histórico Municipal Justo José de Urquiza. Muy pegadito, muy cerca a lo que es el santuario. Exactamente, estamos a 50 metros aproximadamente de lo que es el santuario. Ya la Virgen habría venido a partir de, luego de 1750, desde Santa Catalina hacia acá. Tuvimos la posibilidad de hablar con Alicia Beltramino. Alicia Beltramino actualmente es la directora del Museo Tejeda. El Museo Tejeda es el de arte sacro más importante que tenemos en la Argentina. Ella estuvo en el proceso de restauración, estuvo a cargo de la restauración en la pandemia. Y bueno, ella justamente nos decía que los rasgos son netamente jesuitas de la imagen. Es la imagen que hoy se venera. Que hoy se ve arriba del altar, en el camarín. Restaurada, pero con la última pintura que tuvo, con los colores que la vemos actualmente, pero originalmente habría sido dorada. Y ella encontró en San Ignacio Guazú, en un museo en Paraguay, una imagen muy parecida, nada más que tiene 1,50 m, dorada con hilos de pan de oro, con querubines abajo. La diferencia es que aquella tiene 5, esta tiene... Por eso es el tema del origen jesuita y en las misiones del Paraguay. Después, bueno, se habla de los milagros de fe, que eso yo siempre digo, es una cuestión de fe. El que no es católico por ahí no cree, el católico sí, pero yo siempre digo, anda a decirle a una mamá que tiene su hijita enferma que vino y le rezó a la Virgen y que se curó, y sobre todo si eran enfermedades incurables. Es una cuestión de fe. Entonces, bueno, eso ya siempre queda al criterio de cada uno, pero por algo los agradecimientos que recibe la Virgencita. Milagro validado por el Vaticano no hay ninguno. Testimonios de gente que dice, tengo familiares que... Hay muchos. Hay muchos. Entonces, bueno, es una cuestión de fe. Es entregarse a la fe de la Virgen. Esta es la plaza, lleva el nombre de General Paz, el cual, bueno, fue boleado en esta zona. En ese momento el General Paz era el representante máximo de los unitarios en guerra con los federales, en las guerras posteriores a la independencia, y era el rival número 1 o el principal rival de Juan Manuel de Rosas. Se preparaba para preparar batalla, en ese tiempo era gobernador de Córdoba, el General Paz, se preparaba para presentar batalla a Estanislao López. El Manco Paz. El Manco Paz, exactamente, el cual estaba del fuerte del Tío hacia la zona de Quebracho de Herrado, y sale a recorrer el terreno. El General Paz era un estudioso de la guerra, sale a recorrer el terreno donde él quería presentar batalla y sin querer se encuentra con una partida rival de los Reina Fe y es tomado prisionero. Entonces, bueno, es tomado prisionero en la zona del Tillú o del Tío. Por eso, en homenaje a ese evento, a ese suceso, se denomina a partir de 1944 la plaza como General Paz. La plaza data de 1851, que es cuando el poblado se establece en este lugar por orden o directiva de don Camilo Isleño, y a partir de ahí sufre un suceso, un montón de transformaciones. En su momento estaba toda cercada, tenía molinetes para evitar el ingreso de los caballos, supo tener un molino en su momento, porque cuando yo te contaba que el gobierno autorizó un molino para el edificio, autorizó también uno para la plaza. Bueno, dentro del arbolado están los eucaliptos. Añejos. Viejos. Muy añejos. Hay gente o tradición oral que sostiene que podrían ser de la época de Sarmiento. No tenemos nada que lo certifique. Sí hay un estudio que se hizo en Buenos Aires, que el único lugar donde quedarían de los que trajo Sarmiento es en el Parque Iraola, pero no han entrado en proceso de estudio estos, por lo cual no podemos ni validar ni negar que puede ser. Que puede ser. Sí, la plaza fue restaurada hace 3 años, porque bueno, el piso se estaba levantando todo, la luminaria muy deteriorada, por lo cual se aprovechó para hacer todo un cableado nuevo, se levantó todo el piso, se puso adoquinado, bueno, el tema de los juegos, y la luminaria se puso muchísima más luz, todas con luces LED ya, lo cual genera, bueno, un menor consumo, para adaptarla a los tiempos que corren, tratando de mantener la esencia.
Ya te voy a mostrar una foto de una imagen aérea que tenemos de la plaza con la iglesia de Cafayate y la plaza con la iglesia de Villa Concepción, y si das una vista rápida no identificas cuál es cuál. Y este es el santuario. Muy bien pintadito. Exactamente, esto fue restaurado con mano de obra local y implementos hacia pintura y demás dados por la provincia. Bueno, contanos. Bueno, este es el padre Cremasco que yo te comentaba, que fue el encargado de traer el secundario, la fábrica de fideos, el hogar de ancianos, la imprenta, el periódico, la fábrica de trapo de piso, hizo huertas comunitarias. El padre, bueno, tenía un lema que decía que la gente tenía que tener acceso al trabajo para poder subsistir. Fue el que armó el museo, él llevaba a los chicos a lo que era la vieja villa, el poblado que arrasó el agua. Bueno, él los llevaba a los chicos en las horas de catecismo a buscar y encontraron muchas cosas en ese tiempo. Y aquí está la callejuela. Y la callejuela que forma parte de lo que era el Camino Real, Córdoba-Santa Fe. El Camino Real, bueno, pasaba por acá, por Quebracho Herrado, digamos, y seguía hacia Santa Fe. Por eso lo encontramos, la importancia del fuerte, y lo encontramos en los escritos de General Paz, de la Madrid. Todos hablan del fuerte del Tío, del Tillú. Y que, como yo te decía, el poblado nace en 1817 como Fuerte el Tío o Poblado el Tío, y en 1857, por decreto del gobernador de Córdoba, cambia el nombre a Villa de la Concepción del Norte o del Tío. ¿Por qué? Porque ya estaba Villa Concepción, que era Río Cuarto. Entonces, por eso la separación de Villa, porque era un título honorífico que en la época todavía del rey y del virrey te permitía cobrar impuestos, por eso era muy deseado, te daba como una alcurnia mayor. Concepción, en homenaje a la Virgencita, y después del norte, para separarla de la Villa Concepción de Río Cuarto, que estaba al sur, o del Tío, que era como se denominaba la zona del Tío del Tillú. De ahí en 1857 empieza a ejercer ese nuevo nombre. Entonces nosotros siempre hablamos de la Villa Vieja, porque bueno, no tenía ese nombre, pero es el origen de nuestra villa actual. Y aquí tenemos una cruz. Esta es una cruz que es una réplica de la que está en el campo y que estaba en el frontis de la iglesia. Exactamente. Fama, de Ailén Martino. Expo Rubro J&J en Saturnino María Laspiur, Maritano Chiapas, en la localidad de Las Varas. Agroimpulso Carrilobo, todo en implementos agrícolas. Municipalidad de Carrilobo, gestión Leonardo Clara. Municipalidad de Las Varas, gestión Fabián Macías. La Casa de la Milanesa, MDC, en Las Varas y Saturnino María Laspiur. Estudio Contable FIS. Bicicentro Las Varas, de Gustavo Bocio. Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada, Las Varas.
Cuando el pueblo se traslada, en 1851, se hace una capilla que originalmente habría estado ubicada físicamente en lo que es la parte de atrás de la iglesia. Luego, con el tema de cabecera de departamento, se traslada en el 51, Villa Concepción es nombrada cabecera en el 59, lo cual genera un crecimiento exponencial y también una cuestión religiosa de advocación hacia la Virgen, se genera la construcción de este templo. 1879 se forma la comisión, 1884 es la inauguración. O sea, en un proceso de 5 años se hace esta obra que considero magnífica. Eso que te iba a para decir ese es algo momento. magnífico. O sea, es llamativa hoy, imaginémonos en 1884 llegar a esto donde la mayoría de las casas deben haber sido casas de techo de paja, paredes de adobe, encontrarse con esta obra monumental debe haber sido extremadamente llamativo. Bueno, hoy lo podemos apreciar, está en bastante buen estado de conservación. Yo te contaba que, bueno, ahora el obispado había enviado a un arquitecto para hacer un relevamiento, todo el tema de la humedad, para ver cómo atacar la humedad interna, pero entre todo estructuralmente está muy bien conservado. Y sobre el altar, que yo te mencionaba, es la virgencita para nosotros, 74 centímetros de madera, con la corona que luce durante el año. La otra corona, ya te voy a pasar fotos, es la que el obispo, el día 7 de diciembre a las 11 de la noche, genera el proceso de coronación de la Virgen y le coloca la corona que yo te decía que donaron las mujeres en el 44, que es de piedras preciosas y oro. Es de oro macizo, es una belleza la misma. Y por aquí, por la parte de atrás del altar, podemos acceder. Aquí se encuentra el padre Francisco Cremasco, que yo te había mencionado anteriormente. El padre Cremasco fue el que tomó la cruz del frontis y la colocó marcando lo que era la Villa Vieja. Bueno, el padre fue un emprendedor, muy valorado por la comunidad. Y hoy descansa aquí. Hoy descansa acá, se hubo que hacer los permisos correspondientes porque ya no está permitido el entierro dentro de los templos. Y el otro señor es don Rudencindo Lescano, que fue el presidente de la comisión que construyó el templo. Y lo que yo te decía, estos son todas placas que coloca la gente en agradecimiento a los favores que ha recibido. Después todos los exvotos, que son los bracitos, los corazones, que se estilaban, y se estilaba mucho en algún momento la gente venía, pedía, si la dolencia era un brazo, después dejaba un bracito, si la dolencia era el corazón, era un corazón, todos eran de placo de alpaca. Bueno, eso hay varios reservorios, digamos, que contienen los exvotos, pero están a resguardo por un tema del miedo a los robos, porque la iglesia no puede tener una vigilia permanente de seguridad, entonces para evitar eso, pero sí que la gente pueda acceder a visitarla, están a resguardo. En su momento estaban aquí al costado de la escalera, lo mismo que los sables. Todavía quedan las marcas de que habían estado en su momento colocadas aquí. Y cuando te hablo de sables, hay uno muy particular que un militar que vivía en Arroyito, el coronel Luis Álvarez, recibe por parte de la provincia, 1862 creo que es la fecha que tiene el sable. El sable es el mango de oro hecho en Toledo a pedido de la provincia por los servicios prestados por el coronel Álvarez en la campaña del desierto. Él formó parte del ejército de la campaña del desierto de Roca. Hay diplomas de la nación que lo acreditan, le agradecen, digamos, su labor, y el gobierno de Córdoba, por esta tarea realizada, le regala un sable. Don Álvarez, muy devoto de la Virgen, solicita que cuando él fallezca sea donado a la Virgen, y ese se encuentra también dentro de varios sables. Ese es algo muy llamativo porque tiene todo el mango de oro, es muy representativo. Esta imagen es una imagen que se hizo en 3D.
¿Por qué se hizo esta imagen? Porque en pandemia el padre Aldo, que era el que estaba en ese momento al frente del templo, de la iglesia, manda a restaurar la Virgen y para que no quedara el camarín vacío, hace hacer una imagen en 3D, coloca esta imagen, cuando vuelve la imagen original, se deja esta haciendo un pequeño altar. Hay gente, ves, que viene y se siente, reza a la réplica, digamos, de la original. Lo que sí tiene el original es, te invito a que te acerques, si alcanzas a divisar en el manto, en el segundo pliego, tiene un número que es 1718. No sé si alcanzas a divisarlo en el segundo pliego. Sería ahí al costado de mi dedo. Ese 1718 nos explicaba los especialistas del CONICET que han tenido la posibilidad de tenerlo en sus manos. No estilaban los jesuitas ponerle fecha a una pieza, por lo cual ellos consideran desde sus conocimientos que esa fecha se la puso un dueño. Puede haber sido el primero que la recibió o alguno posterior, por lo cual la Virgen dataría de 1718 o más vieja. O más vieja, porque dice, puede que lo haya hecho el segundo, el tercero que la tuvo en su poder. Entonces puede que sea eso, puede que sea anterior. Mínimo 1718 hacia atrás. Sería la antigüedad que tiene la Virgencita. Esta es la capilla del Santísimo Sacramento. Originalmente, esto formaba parte del edificio contiguo. El edificio al que está al costado, que actualmente es el colegio secundario, en su momento fue convento de las monjas mercedarias. Tenemos gente con vida aún que ha sido alumna. Las monjas se fueron en el 54 aproximadamente de Villa Concepción. Creo que Berrotarán, si mal no tengo el dato. Bueno, las monjas tenían comunicación con la iglesia y esta reja se dejó intencionalmente. Más allá de no ser de clausura, las monjas participaban de la misa desde este lado de la reja. Esto era una reja, entonces no daban la vuelta por el frente, sino que ellas participaban desde acá. En determinado momento, cuando esto dejó de, digamos, las monjas se van, después el padre Cremasco hace la fábrica de fideos, la de trapopisos, varios emprendimientos. Luego, en la década del 70, él se encarga de traer el colegio secundario y las instalaciones empiezan a formar parte del colegio secundario. Entonces, es sellado y separado de la instalación, digamos, del edificio del costado. Y se hace una capillita ardiente. Pero originalmente estaba comunicado con el edificio del costado y las monjas lo utilizaban para acceder a la misa. Acá, como podemos ver, está demarcado. Este es el púlpito desde donde brindaba la homilía el Santo Padre Gabriel del Rosario Brochero. Tenemos las actas que en su momento el padre, digamos, bautizó gente y daba misas en nuestra localidad. ¿Habría estado de paso? Sí, es que en realidad él tenía familiares acá. La mamá de Brochero fue bautizada en la capilla de lo que era originalmente el pueblo del costado del fuerte. Esa nos dio el acta de bautismo la gente del Museo Santa Rosa. La mamá de Brochero fue bautizada aquí y tenía familiares en la zona, por lo cual, digamos, era un asiduo visitante de la localidad. Por eso es que, digamos, hay muchas actas de bautismo y casamientos que ha realizado Brochero. Lo mismo, por ejemplo, también el fray Mamerto de Esquiú, en sus recorridos de 1881,
hace las bendiciones para la construcción del templo y la misa. Hay un apellido muy llamativo que es Cornejo, don Tristán Cornejo, que es dueño de los campos de una parte donde se funda Balnearia, porque Balnearia era de un lado de los rieles Vaca Narvaja, del otro lado Cornejo. Don Tristán Cornejo, cuya familia era acá de Villa Concepción, lo encontramos como testigo en actas de brochero y en actas de esquio. O sea, un privilegio de don Cornejo haber compartido con los dos. Cuánta historia la de esta localidad. Y bueno, y las casonas que están hacia el costado de la plaza eran de todas las, digamos, los Cornejos eran varios hermanos, bueno, todos los Cornejos los que estaban, digamos, instalados en ese lugar. Después en el tiempo cada uno se fue yendo hacia otro lugar. Un destino diferente. Exactamente. Contanos de esto que tenemos aquí al frente. Bueno, el cañón tiene una historia bastante Lo vamos a ver. particular. A ver. Este cañón viene del Museo Sobremonte. En su momento el padre Cremasco pedía por nota y bueno, se le presta a la localidad un cañón. En su momento la población era defendida por un cañón, pero nada que ver con este es un cañón naval. Pero bueno, es representativo. Claro, exactamente, es representativo de lo que fue en su momento la defensa de la zona en contra del avance de los indios. Y bueno, el colegio que fue en su momento de monjas y luego pasó a usarse para edificios de secundario. Y esta casona que yo te decía, para que tengamos una noción de la antigüedad, la iglesia es de 1884 y la casona es de 1886. Y aquí es donde... Casi juntitas. Claro, aquí es donde vivió don Castellano cuando era jefe político, porque doña Berta me decía, mi mamá, María Cirila, nació en esa casa y la bautizaron en esa iglesia. Y buscamos las actas de bautismo y efectivamente, 1904 nace la mamá de doña Berta, María Cirila. En este lugar se pueden degustar los mejores chacinados de la zona. Actualmente es un bar, podés ver, donde normalmente la gente viene a tomar el vermú, ¿viste? Todas estas casonas que vemos de acá en adelante, que son las que se mantienen bastante restauradas, datan de 1800. La de la esquina sabemos con seguridad, porque nos ha indicado la señora, es de 1888. Esa que vimos recién era de 1886. La de la esquina ya ha sufrido muchas modificaciones en sus procesos de mantenimiento. Es de 1888. En esa casona sucede un evento o un suceso muy particular. Era de la familia Cornejo. Había una farmacia. Le venden la farmacia a don Vaca. Don Vaca no era farmacéutico, así que le pide que recomienden a alguien que tenga el título para poder ejercer. Y viene a trabajar durante más de un año don Alberto Granados. Para la gente que no sabe quién fue, Alberto Granados fue el compañero del viaje de Che Guevara en moto por Sudamérica. De don Alberto tenemos cartas enviadas desde Cuba a la familia, en la cual denomina Villa Concepción mi querida Villa Concha. Hay fotos que las pueden ver en el Museo del Che en Altagracia, en el cual está el Che Guevara, don Alberto Granados y 4 amigos de Villa Concepción, dentro de esos un señor Cornejo, un señor Leones, familias representativas de ese momento. Se encuentran creo que en Junín de los Andes, y en las memorias del Che Guevara, en el diario que él va haciendo, nombra que Alberto se encuentra con amigos de Villa Concepción una noche, comparten unas copas y todo lo demás. Actualmente es una casa particular. Una casa particular donde aún vive la señora Mirta, que es hija de don Vaca, que fue el que tuvo la farmacia cuando trabajaba don Granados. Ella aún vive en ese domicilio, tiene 86 años, si no me equivoco, doña Mirta. Y bueno, don Granados luego digamos, trabajó en Cuba con su amigo Che, y en el 2000 creo que vino, hay una foto de él ya grande, con doña Mirta y el hermano de doña Mirta, que ya falleció, que había sido muy compinche en su momento
cuando don Granado trabajaba acá. Más allá de que el hermano de Mirta era más chico, pero era como que el niño que lo llevaba y lo traía. O sea que caminás las calles, caminás las veredas y te encontrás con historia y más historia. Y más historia y más historia, exactamente. Hay un escrito que cuenta que don Granados fue de Villa Concepción con el corazón roto porque estaba enamorado de una maestra, la cual, bueno, nunca le correspondió su amor, así que él, bueno, siempre a sus amigos le hablaba de su amor imposible. Darío, una historia, leyenda o vaya a saber qué, acerca de la pulpera de Santa Lucía. No tenemos nada, sinceramente, que lo acredite, sumado que ni siquiera sabemos si existe el personaje. Si uno lo busca, o sea, en esto empieza a bucear. Que se dice que que habría pernoctado en Quebracho Herrado y que estaría sepultada en un cementerio aquí. Sí, el tema del cementerio, o sea, el cementerio este es, imagínate que en 1851 el agua se borra el pueblo. El evento de la batalla de Quebracho es 11 años anterior, o sea, por lo cual no estamos hablando del cementerio actual, primero. Bien. Segundo, si uno bucea o busca, va a ver que siempre se habla de un posible personaje, pero ni siquiera se sabe a ciencia cierta si existió o fue un invento o una imaginación del autor. Y después, la mayoría de los lugares la mandan hacia el sur o hacia Uruguay, por lo cual, digamos, no tenemos mucho que lo pueda acreditar, o es como se dice, una leyenda urbana. Una leyenda urbana. Exactamente. Aquí estamos viendo el tamaño de los eucaliptus que nos sí, contabas. 7 metros 30 lo midieron hace unos meses, un par de jóvenes que vinieron con inquietudes. Y algunas personas para abrazarlo. Sí, exactamente. Y aquí tenemos seguramente el busto del General Paz. Del General Paz. Esto fue puesto en el 44, porque en el 44 hubo toda una festividad con el tema de la coronación de la Virgen. Bueno, se le dio nombre, porque hasta ese momento era la plaza pública, digamos, no tenía nombre. A partir de ahí pasó a ser denominada la Plaza General Paz, en homenaje al evento que sufrió el General Paz. Yo siempre a los chicos, nosotros recibimos por ahí contingentes de colegios, les cuento de la importancia política que tenía esta zona, porque en 1831 el General Paz es tomado prisionero antes de presentar batalla, lo cual le permite a Rosas varios años más en el poder porque su principal rival es prisionero. Luego, cuando se levanta una nueva ola, o toma fuerza una nueva ola al mando del general Lavalle, es derrotado en Quebracho Herrado, a 65-70 kilómetros de acá en línea recta, lo cual le permite a Rosas seguir en el poder hasta la batalla de Caseros. Por lo cual, digamos, los dos eventos más importantes que lo sostienen a Rosas en el poder, no vamos a decir que son los únicos, pero sí, digamos, los principales rivales de Rosas caen en desgracia, son eventos sucedidos acá, para que tengan una noción de la importancia política que tenía en ese momento nuestra zona o nuestra región. Que los dos eventos más importantes que lo mantienen casi 20 años a Rosas en el poder suceden, uno acá en la zona de Villa Concepción, en los campos de Villa Concepción, y la otra en la batalla en Quebracho Herrado. Todos muy cerquitas, digamos. Y aquí nos vamos a otra casona. Nos vamos a otra casona. Mientras vamos yendo, lo que vemos ahí en esa esquina, hoy es un depósito. En su momento ahí vivía don Colombo, un señor que vino a Buenos Aires cuando comenzó el auge del paddle. Las primeras paletas de paddle que llegaron a la zona las traía él, porque él tenía una fábrica de paddle, que era Nelco, que era Nelly Colombo, el apellido de su esposa, que él vino por un amigo a Villa Concepción, terminaron comprando, él ya falleció, pero la señora 2 o 3 veces al año viene porque se hizo muy devota de la Virgen. La señora, estamos hablando, bueno, vive en Buenos Aires, fue miembro del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, de la Alta Sociedad de Buenos Aires, 2 o 3 veces al año nos visita. Y ellos, bueno, fueron los que trajeron las primeras paletas de paddle a la zona. Y acá a la izquierda es la que yo te mencionaba, bueno, actualmente es una casa particular.
Esta fue la casa donde vivió Fermín de la Colina. ¿Quién fue Fermín de la Colina? Fue el primer médico titulado, o sea, con título, que tuvo la localidad. Que tuvo la localidad. Fue 3 veces intendente, en 3 periodos él fue intendente en nuestra localidad. Y el hospital lleva su nombre. Hoy el hospital de Villa Concepción es de Fermín de la Colina. Don Fermín de la Colina era riojano. Su abuelo peleó en las luchas de la independencia. Su papá fue gobernador y su hermano fue gobernador. Es más, él en su momento recibe una despedida por parte del pueblo porque él se va de Villa Concepción hacia La Rioja porque el hermano lo convoca para trabajar en el Ministerio de Salud de La Rioja. Y a los pocos meses, bueno, él tiene un accidente y muere en un accidente en la década del 40. Bueno, y aquí volvemos caminando por estas hermosas calles de Villa Concepción del Tío. Vamos a regresar hacia esta hermosa construcción de la Casa de la Cultura. Volvemos a pasar por el club. El club, como vemos ahí, dice Club 8 de Diciembre. Sí. En realidad, el nombre sí. Viene de la década del 90. El Club 8 de Diciembre surge de la fusión de 2 clubes. Un club que era el Concepción Unidos y un club que era el Sacachispas. En la década del 90, siendo secretario de Deportes de la provincia, Víctor Brizuela, alguien lo convoca, los 2 clubes financieramente no estaban muy bien, por lo cual él organiza una reunión con su potestad de secretario de Deportes de la provincia, donde los convoca a unificarse, o sea, un pueblo medianamente chico, 2 clubes, y a partir de ahí queda sembrada la semillita y tiempo después se unifican los 2 clubes. El Concepción, que originalmente era centenario porque nació en 1910, en el año centenario de la Revolución de Mayo, y el Club Sacachispas. Se fusionan, se lleva a votación, se colocan los nombres en una urna y el nombre más votado fue 8 de diciembre, de ahí el nombre del club actualmente. El segundo nombre más votado fue La Virgencita. Para que tengan una idea de la devoción que genera en nuestra localidad y en la región, La Virgencita, que fue el segundo nombre más votado. Y el primero, 8 de diciembre, que es la fecha de la festividad de la Virgen. De la Virgen, exactamente. Y aquí tenemos otra casona. Esta casona fue el famoso bar Vaca o el Hotel de Vaca. Durante muchos años fue bar, congregaba toda la localidad. Estamos hablando de la época en que los partidos venían codificados, del fin de los 80, principios de los 90. Pero anteriormente había sido un hotel y panadería. En la década del 30, los dueños fueron la familia Sará. ¿Cuál es la particularidad de los Sará? Uno de sus hijos, jugador de fútbol, jugó acá, se fueron a San Francisco, jugó en Sportivo en San Francisco, de ahí se fue a San Lorenzo y de ahí se fue a España, al Real Oviedo, siendo figura muchos años y en el tiempo terminó trabajando en el club y cuando muere sus cenizas son esparcidas en la cancha del Real Oviedo. Sobre esto hay un trabajo de investigación que está haciendo Gustavo Farías, periodista de La Voz del Interior, sobre don Pedro Sara, que habitó en esta casa, fue jugador del club en ese tiempo Concepción y sus cenizas hoy están en la cancha del Real Oviedo porque él fue una figura preponderante en la década del 40-50 del Real Oviedo. Nos estamos despidiendo, Darío. Te dejo explayarte. Bueno, Ivana, antes que nada, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por difundir nuestra localidad. Invitamos a cualquier persona que quiera venir a conocer, disfrutar, yo le digo, vivir la experiencia de la parte histórica, cultural, religiosa de la región, que es nuestra localidad, degustar la parte de la gastronomía. Tenemos muy buena gastronomía, como yo te comentaba, chacinado y todo lo demás. Así que bueno, desde ya gracias por la difusión y están todos invitados a visitarnos los 365 días del año. Muchísimas gracias por habernos recibido y seguramente nos ha quedado mucho en el tintero porque pueblos con historia como este, seguramente hay muchos, pero interesantes. La verdad me voy muy satisfecha. Iván, muchísimas gracias. Gracias por venir, Ivana. Muchísimas gracias.